És una persona natural, pel que he pogut saber, de Còrdoba, havent estudiat filosofia a Granada, després un diploma d'estudis avançats, també no me'n recordo on. Posteriorment va començar a treballar en centres d'estudis socials, concretament a la Universitat de Coïmbra, on encara exerceix, però mentrestant, l'home que és molt discret, va dir que també va fer un recorregut d'aprenentatge a llocs tan inversemblants com Budapest, que pel tema que ens ocupa una agència inversemblant, i per altra banda, aquest sí que m'ha semblat estranyíssim, a Montana. O sigui, de Texas a Montana, des de Kansas a Oregon, però es veu que també la cosa va. De manera que aquí tenemos la persona. Lo más importante creo que hay que destacar es que él pertenece, o es activo, yo me debería decir, uno de los promotores de esta organización, Cale Amengue, que por lo que puedo saber significa gitanos por los nuestros. Y ahí es donde su actividad social es fuerte. Es un crítico severo a las llamadas políticas integracionistas, supongo que ya lo veremos a lo largo de su exposición. Él entiende que se necesita una crítica a la actual voluntad integracionista, que por cierto, y esto puede ser un tema de polémica, predica muchas ONGs en el mundo, y entonces a partir de ahí lo puede significar, y quiere que naturalmente exista ya una autonomía de poder por parte del mundo gitano. Creo, a mí me ha traído mucho un poco la lectura de lo que está haciendo, una entrevista que apareció, no sé en qué revista, se la hizo Elena García hace un año, una cosa por el estilo, y os recomiendo que si entráis por internet la veáis porque es muy chulo. Bien, yo no me entretengo, le doy la palabra a él, le doy las gracias y nada más. Adelante. No, yo creo que se me escucha. No, no se escucha. Ay, no se escucha mucho. Es que estaba cerrado. Bona tarda, la Chirat, joven Sacteta y Bactalet. Un saludo en romanés, en nuestra lengua, que es importante. ¿No? ¿No? Decía que era un saludo en romanés, en nuestra lengua. ¿No? Precisamente durante el almuerzo estamos hablando, ¿no?, de esas conexiones, la importancia de reivindicar la lengua, ¿no?, y la importancia de que en esta tierra, teniendo en cuenta que a nuestros antepasados le cortaban la lengua y las orejas por hablar en nuestra lengua, que vuelva a resonar aquí es importante, ¿no? ¿Sí? ¿Más fuerte? Vale. Hablando un poco... Bueno, primero quería también, sobre todo, agradecer la invitación, agradecer la cálida acogida, el debate que ya hemos empezado. De hecho, nosotros hemos empezado ya en el almuerzo, ¿no?, un poco esta presentación, ¿no? Y también la voluntad, ¿no?, que es algo importante, algo en la cuestión de debate, como se está tornando ahora mismo el debate sobre el racismo y el antirracismo. El primer paso precisamente es esa voluntad a querer escuchar y esa voluntad, como decía antes, a estar dispuesto a que de alguna manera se zarandeen algunos principios que entendíamos como muy asentados, ¿no?, hasta ahora. Y un poco enlazando con esta cuestión de la lengua, para mí siempre este tipo de situaciones o en los espacios predominantemente payos, predominantemente blancos, a veces tengo dificultad de encontrar precisamente las palabras correctas, en el sentido de que cuando estamos hablando, para comunicarme, la misma terminología que estoy utilizando ya está atravesado de poder. Si el término gitano, mis antepasados no se llamaban así mismos gitanos. El término gitano ya es una creación paya, ¿no?, que proviene de, imagino muchos ya lo conocéis, de gitano, ¿no?, cuando en 1425 entra el primer grupo gitano por Perpiñán, ¿no?, y los confundían de la pequeña Egipto, que se llama Egipto, de gitano, después derivó en gitano, ¿no?, pero nuestros antepasados son romá, ¿no? Cuando hablamos de romá estamos hablando de 10 millones, 12 millones de personas, 10 de ellas en Europa. Mi antepasado, yo soy caló, ¿no? Ahora ya el mismo término gitano ya acarrea una relación de poder, ¿no?, que media en la manera en que nos estamos comunicando, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, en otros idiomas, en inglés, o gypsy en inglés, o cigoina en alemán, no son realmente, hay gente que lo usa, pero no son realmente, digamos, políticamente correctos utilizarlo. Sin embargo, aquí el término gitano
lo voy a usar para comunicarnos, para intentar generar ese debate, pero me resulta muy significativo, ¿no? Me resulta muy significativo también de la falta de reflexión que en este país hay sobre la cuestión gitana, ¿no? Porque en otros contextos sí que se ha cuestionado, ¿no? Y en este sentido, un poco he traído algunas ideas para contraponer y demás, pero me parecía importante empezar con esta idea, ¿no? Y retomar una distinción que hacía un filósofo gitano de Alicante, San Moto, para distinguir entre los gitanos y los gitanos. Porque esto creo que nos va a ayudar mucho a clarificar de qué estamos hablando en cada momento, ¿no? Sí, los gitanos pues son mi familia, son mis abuelos, son mis antepasados. Otra cosa es los gitanos, ¿no? Los gitanos, que sería ese universo semántico que es una creación paya. Después profundizaremos un poco sobre esta cuestión de la historia, cómo se genera la historia, cómo se genera la alteridad gitana, pero bien como es, digamos, los gitanos va a referir a ese universo semántico que hace posible que cuando la mentalidad paya, la mentalidad blanca, piensa el gitano, tenga sentido dentro de sus lógicas y de sus relaciones de poder, ¿vale? Entonces, lo básico. Antes de entrar un poco en todo eso, me gustaría un poco empezar explicando por qué es Kaleamenge, ¿no? Cómo surge, ¿no? esta iniciativa, ¿no? Kaleamenge, lo hablamos también un poco antes en la comida, ¿no? Surge un poco también como producto de una doble frustración, ¿no? Donde un grupo de militantes gitanos, sé que el término militante no está últimamente muy en boga, a algunos les asusta, pero yo ahora prefiero el término militante más que activista, porque dentro de ese mundo de ONGistas gitanos se utiliza mucho el tema del activista, ¿no? Como trabajador de ONG, asalariado de ONG. Entonces, un poco más desvinculado, yo prefiero hablar de la cuestión de militante, ¿no? Con un grupo de militantes, digamos, nos reunimos, ¿no? Acabamos trabajando juntos, precisamente por esa doble frustración. Por un lado, la frustración que nos suponía el llamado movimiento gitano, ¿no? Que en el fondo no era un movimiento, no es un movimiento que tiene, digamos, una proyección política, una proyección emancipatoria, sino más bien un grupo, ¿no? de ONGs, ¿no? Que que yo no cuestiono, o sea, el trabajo de la ONG no es problemático. Es problemático ciertos aspectos, ¿no? El paternalismo, el asistencialismo, que ya podemos hablar un poco más adelante, pero lo más peligroso, y creo lo que nos ha supuesto más problemas, precisamente esa usurpación que algunas ONG han acabado consiguiendo, convirtiéndose en interlocutores políticos, ¿no? Cuando este país o la Unión Europea desarrolla políticas referidas a ese gitano, ¿a quién consulta? A nosotros nos consultan, no vienen a estos barrios, como muchos mandan a algún especialista, algún experto de la universidad que vienen a hacer otro diagnóstico. Esto también es curioso, me resulta muy, muy curioso cuántos diagnósticos se hacen de vivienda gitana, de salud gitana. No es como, si me permitís un poco la broma, es como ir al médico y decirle, mira, me pasa esto, me duele aquí, aquí, aquí. Y dice, muy bien, vete a casa y vuelve la semana que viene y me cuentas otra vez lo mismo, ¿no? Diagnósticos que realmente no tienen despacar, precisamente porque, después hablaremos un poco, esta ideología de la integración está formulada de esa manera, para que eso se siga manteniendo, ¿no? de esa forma. Entonces, nuestra labor ahí, cuando intentamos colaborar con estas organizaciones, pues evidentemente nos llevó a una frustración, pues no veíamos una salida política, no veíamos esa vía de realmente construir de igual a igual en una mesa, una situación, un contexto político que nos pudiese permitir desarrollar las aspiraciones de nuestro pueblo, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, compartíamos otra frustración, y es que todos los militantes y las militantes veníamos de experiencias de militantes de la izquierda, en distintas tendencias de la izquierda, desde marxismos más ortodoxos a más heterodoxos, movimientos anarquistas, nacionalismo de izquierda, y todos al final compartimos esa frustración de ver cómo nuestros compañeros, nuestros camaradas en ese momento no entendían lo que estábamos hablando. Eran capaces de percibir la opresión y los conflictos y generar una solidaridad, que está muy bien, con Palestina, con Chiapas, con cualquier otro conflicto. Sin embargo, pasaban a diario por el gueto gitano, enfrente, y eran incapaces de entender la violencia que ahí se ejercía, ni la violencia ni la resistencia, que es también algo interesante que tenemos
que nos gustaría enfatizar, ¿no? El gueto no es solo esa violencia, hay también un espacio de autonomía y va a tomar la decisión de salir de esa estructura para construir Kaleamengue como un proyecto político gitano. Porque además creo que también fue un ejercicio de honestidad el asumir que allí dentro nos habíamos convertido en parte del problema. ¿Qué quiero decir? Dedicamos muchísimos años de nuestra vida en esa militancia a de alguna manera intentar hacer atractiva nuestra lucha, ¿no? A plantear a los compañeros, a las compañeras payas, no, es que nosotros venimos también de un pasado de lucha honorable, ¿no? Y buscábamos ejemplos, ¿no? Pues que no sabéis que en el 36 la revolución en Cataluña estaba liderada por un gitano, ¿no? Mariano Vázquez, Marianet. O teníamos el ejemplo de Helios Gómez, ¿no? El anarquista gitano de Triana, que acaba viajando a la Unión Soviética y militando contra el fascismo. Pero en el fondo, lo que nos estaba moviendo a todo eso no dejaba de ser otro tipo de integracionismo. Un integracionismo de izquierda, un integracionismo más cool, pero en el fondo era un deseo de asumirnos, ¿no? Y hacernos parte de lo vuestro. Y ahí creo que esa reflexión, además, fue una reflexión colectiva, no fue una reflexión mía, no fue una reflexión que hicimos individual, sino un proceso colectivo entre todos lo que nos lleva a asumir eso. No queremos ser parte del problema. Y no ser parte del problema requiere que actuemos y salgamos de esa estructura y empecemos a pensarnos, a repensar nuestra historia, a repensar nuestra relación con nuestros propios ancestros y a empezar a explorar vías políticas de emancipación desde esos espacios donde el blanco no lo ve, el blanco no visita. Hay muy pocas visitas dentro de los guetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final nos dábamos cuenta, sí, perdón, es que se me olvidó del micro. Al final nos dábamos cuenta que ahora sí. Vemos que ese enfoque, ¿no? Esa manera de entender la lucha, entender la cuestión gitana dentro de sectores que eran capaces de percibir la opresión del pueblo afroamericano, que se ponían camisetas de los Black Panthers y luchaban por Chiapas y por Palestina, en el fondo no había tanta diferencia como abordaba la cuestión gitana de cómo lo aborda el resto de la gente, con una ambición civilizatoria, ¿no? De alguna manera el mensaje, el objetivo es: ven, entra dentro de mi narrativa, entra dentro de mi estructura, porque en el fondo vosotros no sabéis organizar, vosotros no sabéis cómo luchar, ¿no? Exactamente igual que las políticas públicas y como esas políticas públicas tienen un interés civilizatorio, ¿no? Que hay detrás. Sin embargo, cuando nosotros analizamos un poco nuestra historia, nos damos cuenta que provenimos de 5 siglos de resistencia. Y esto hay que entenderlo, porque mucha gente cuando hablamos de los 5 siglos de resistencia, de 500 años resistiendo el poder payo, la gente se piensa que estamos hablando de un tipo de eslogan. No, estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de prácticas reales que han permitido, del lazo de solidaridad, de cómo núcleos familiares extensos han conseguido generar vías de ingresos, de apoyo entre nosotros, que es lo que nos ha permitido sobrevivir este tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos romper con ese esquema, con ese marco donde se viene discutiendo esa política, ¿no? Que suele ser el marco dominante donde encontramos un enfoque puramente esencialista y culturalista, ¿no? Y lo digo esencialista cosa hecha, ¿no? Porque muchas veces muchos de estos antropólogos que te hablan que la identidad no existe y cosas de esto, nos suelen llamar a nosotros esencialistas cuando los esencialistas son ellos. Es decir, la idea, la ficción del hombre, de los gitanos, esta ficción de los gitanos que hablamos, es inamovible, ¿no? Podemos hablar después de cómo se construye esa idea del gitano. La construcción del gitano es ontológica. ¿Qué quiere decir que es ontológica? Que no tiene nada que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Yo antes daba clases de secundaria en instituto, ahora trabajo en la universidad, pero en general eso no cambia, no afecta la construcción del hombre, del gitano, de los gitanos, que ha creado el mundo payo, ¿no? Como gente, pues eso, que somos incivilizados, que no somos capaces de vivir en sociedad, que nuestros hijos son un problema en la escuela,
todo este tipo de cosas, eso no cambia porque sea diferente. Como mucho, algunos te dirán, pero tú que no eres gitano como los demás, ¿no? Que eso es algo que he escuchado en mi vida muchísimas veces, ¿no? Por eso precisamente entendemos que muchos de esos proyectos, ¿no?, de la ONG están, la idea esta de conoce al pueblo gitano, está destinado a fracasar, así que eso no cambia nada. Eso por un lado, y después de 500 años, ¿cuánto más necesita para conocerlo? Porque nosotros sí que hemos desarrollado un conocimiento muy claro del mundo payo, de cómo funciona su policía, cómo funcionan sus jueces, cómo funcionan sus profesores, cómo funcionan sus médicos. Pero parece que, bueno, los payos necesitan algunos años más, ¿no? En fin, digamos, y ese enfoque culturalista va a centrar toda esa problemática en nosotros y particularmente en la cuestión de la cultura, ¿no? Para el mundo payo, la cultura gitana es el origen de todos los males, ¿no? En la cuestión educativa no se cuestiona que haya un problema con el sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo donde se ejerce violencia contra nuestros hijos a diario, donde no se estudia nuestra historia, donde no somos sujetos ni formamos parte de esa narrativa. Yo he trabajado muchos años, estuve vinculado a la educación, de hecho en secundaria, acabé también saliendo de ahí un poco con esa frustración, cansado también de ver niños gitanos en la puerta de clase desde las 8 hasta las 3, porque supuestamente, claro, no saben cómo comportarse en clase, ese tipo de cosas, y todo esto se achaca a la cultura gitana. El sistema educativo no fracasa nunca. Es que, claro, es que los gitanos es que os casáis muy jóvenes. Claro, y como os casáis muy jóvenes, pues no termináis de estudiar, pero bueno, es la cultura gitana, ¿no? Además que, bueno, tenéis un apego infantiloide hacia vuestra familia, no sabéis estar fuera, no sabéis estar alejados uno de otro, pero claro, porque es vuestra cultura, ¿no? Y vuestra cultura al final es incompatible con esa idea del esfuerzo individual y del mérito que nos enseñan en el sistema educativo, ¿no? Entonces necesitamos romper con todo eso, ¿no? Esta idea de que nosotros somos el problema, que nuestra cultura es el problema, y que es el origen de todos los males, ¿no? De hecho, no extraña que algún día alguien venga con la idea de que el origen del cambio climático seguramente sea también la cultura gitana, ¿no? Eso es las cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces, si dejamos ese lado, si dejamos ese enfoque esencialista, culturalista, necesitamos de alguna manera dar la vuelta, ¿no?, a ese marco. No sé por qué da ese si no, que se lo voy a apagar, ¿no? Me molesta un poco. Vale, si no, me levanto y hablo un poco más fuerte. Yo creo que sí, ¿no? Si hablo un poco más fuerte y me vengo un poco para acá, ¿se escucha mejor? Vale, estábamos hablando si ese enfoque, ¿no? Ese marco donde se nos señala constantemente como el problema, no está el problema ahí, tenemos que darle la vuelta y buscar el problema. Entonces, el problema tenemos que buscarlo ¿dónde? En esas construcciones, ¿no?, que hablamos, en esa construcción de la idea de los gitanos. Es decir, nosotros sufrimos el racismo, nosotros lidiamos con el racismo, pero nosotros no creamos el racismo. El origen del problema no está en nosotros, el origen del problema está en toda esa construcción, ese sistema de poder que va a constituirse, ahora hablaremos cómo, ¿no?, dentro de los márgenes de la modernidad, lógica de la modernidad y demás, para beneficiar la vida de unos y fastidiar la de otros. Porque eso, en esos debates también del racismo, yo algo que he hecho bastante en falta, es decir, todo el mundo entiende que el patriarcado como sistema de poder sirve para beneficiar la vida de los hombres sobre la vida de las mujeres, ¿no?, que el sistema capitalista sirve para beneficiar al capitalista sobre la vida de los obreros, pero en muchos de los debates sobre el racismo parece que el racismo no beneficia a nadie, ¿no? Que bueno, va a buscar aquí soluciones y que entre todos, porque aquí, claro, yo noté como si yo no tuviese parte, ¿no?, en todo esto. O como mucho el racista sería ese hooligan, ¿no?, votante de Vox o de un partido de fútbol de extrema derecha, pero nadie ve el racismo en sus propias casas ni se percibe como racista o como persona que se beneficia de un régimen de poder racista, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Calamengue lo que intentamos es reconfigurar todo eso. Para nosotros lo que se trata de ese proyecto, lo que trata es de
imponer nuestros propios términos de debate, de dejar de estar invitados a la mesa para discutir, ¿no? De salir de estas lógicas, ¿y tú cómo te has sentido discriminado? ¿No? Exactamente, empezar a discutir, en vez de todo ese tipo de cosas, discutir un sistema de poder, ¿no? Y sobre todo la cuestión básica, que acabaremos, imagino, de discutir sobre eso, que es la cuestión de la reparación histórica. Está viendo que es un proceso histórico, ¿no?, que nos lleva a la situación que estamos hoy. El único debate que hoy día políticamente debemos de tener, entendemos, con el mundo payo, no es si somos muy diferentes, si somos muy diversos, si somos del Madrid o del Barça. Aquí el debate es cómo se va a reparar históricamente todo esto, ¿no? Para poner medidas todo esto. Pero claro, eso requiere que también repensemos qué es el racismo. Pues estamos hablando antes de lo de los términos, ¿no? Y de cómo nos pensamos cuando usamos el término gitano o otros términos romaní, si estamos pensando lo mismo o no, ¿no? Creo que hemos clarificado un poco todo eso. Pero es que muchas veces cuando hablamos de racismo no estamos pensando en lo mismo. Para muchos el racismo es una cuestión de eso, de estereotipos y prejuicios. A mí me afecta relativamente poco, puede afectar, pero también afecta, pero no es algo lo principal que una persona piense más sobre mí, por ser gitano, ¿no? De hecho estoy acostumbrado, yo me he criado, he dicho antes, en Lucena, en un pueblo de Córdoba. Allí no sé si aquí se dice, allí se dice mucho esto de un gitano si no te da la entrada, te da la salida, ¿no? También se dice aquí, ¿no? ¿No? Allí es bastante común. Y eso me lo dice gente que me conoce desde niño. Y siguen esperando todavía, pues igual no encontramos, si llegamos a viejos, igual no encontramos y seguirán esperando, ¿no? Pero eso, en el fondo, no articula, digamos, un régimen de poder que vaya, de alguna manera, a condicionar de manera severa mi vida, o la de mis hijos, o la de mi familia, ¿no? El racismo es mucho más que eso, ¿no? El racismo es ese producto, ese régimen, el antigitanismo, pues eso como un sistema de poder, ¿no?, basado en la raza, que es algo que también hay mucho miedo a hablar en ciertos contextos. Yo creo que sí, yo estoy más cómodo. Si me escucháis así bien, no. ¿Te puedes quedar de pie, eh? Vale. A ver, Vale. prueba. ¿Sí? Acercártelo porque sí. Vale, estábamos hablando eso, definir el antigitanismo y la construcción de esa idea de los gitanos que hablábamos al principio va de la mano también de la invención de la blanquitud, el otro gran tema que no se discute mucho en este país, ¿no? Y si estos temas no son problemas culturales, estamos diciendo no son problemas sociales, son problemas políticos, requiere de herramientas políticas para que podamos abordarlos, ¿no? Y en este punto, en algunos de estos contextos, dice, bueno, vale, es verdad, Cayetano, lo que decís tenéis razón, pero entonces vamos a buscar soluciones entre todos, vamos a buscar soluciones universales que de alguna manera generen un mundo muy bonito para todos, ¿no? Entonces ya como me conozco un poco las de estas, me voy adelantando algunas de las preguntas que pudieran surgir y explicar por qué es importante hablar del sistema blanco, por qué es importante hablar del sistema payo y denunciarlo y apuntarlo, ¿no? Pongo un ejemplo de un estudio que se publicó en 2001, aunque el trabajo de campo se hizo a finales de los 90, sobre mujeres gitanas en prisión, ¿vale? Según este estudio, si alguien tiene interés, se llama Proyecto Barañí, criminalización y reclusión de mujeres gitanas, los datos de verdad que dan bastante miedo. 1 de cada 4 reclusas era mujer. Si el 25% de las cárceles estaban llenas de mujeres gitanas, ¿vale? La sobrerepresentación de mujeres gitanas en las prisiones era 20 veces mayor. En ese momento se calculaba que la población gitana del Estado español era de 1,4%. ¿Vale? La representación en las prisiones es 20 veces mayor. Esto no son casualidades, no son, ¿no? Además, estos datos superan situaciones de opresión histórica reconocida, como el caso de afroamericanos o el caso de las poblaciones nativas australianas, ¿vale? Esto está publicado de 2001, no es que sea un reciente, habrá que ver cómo ha evolucionado. También tienen una cuestión de género, están investigando la cuestión de la mujer, cuando en casos de violencia policial, de acoso policial y de aprisionamiento, en general el perfil dominante suele ser hombre racializado joven. Habrá que ver también el resto, ¿no? Es decir,
Si no estamos atendiendo a esto, si estamos hablando de que vamos a buscar medidas universalistas, soluciones universalistas, hay que saber que se está siendo cómplice con silenciar todo esto. Con silenciar que los gitanos necesitamos nuestras propias vías de emancipación y que a lo mejor no tienen por qué ser las mismas políticas para todos. No sé si me estoy explicando, con esto, ¿no? Porque es un tema bastante recurrente. Algo que se dice, no, lo que necesitamos es un sistema sin apellidos, ¿no? Un sistema que no sea blanco, que no sea negro, que no sea un sistema para todos. Esta idea de la democracia es igual para todos, ¿no? Que todo el mundo, en el ambiente de izquierda, todo el mundo entiende, ¿no? Que la democracia al final no es la misma para Bárcenas que para un obrero de, no sé, de cualquier barrio obrero del Estado español. Pero a la hora de buscar soluciones no se llega a entender tan fácil que nosotros queramos nuestras propias políticas, nuestras propias maneras de abordar, o incluso, ¿por qué no?, nuestras propias maneras de gestionar. Si el sistema educativo, esa violencia que estamos hablando, por ejemplo, del sistema educativo, que es una de las mayores que se ejerce en el caso gitano, es precisamente sobre nuestros hijos, el sistema educativo, como estaba explicando antes, ¿por qué a lo mejor una solución no puede ser que gestionemos nuestro propio sistema educativo? Pero sin embargo, ahora me estoy adelantando un poco, quizás después hablamos un poco sobre la parte de la reparación histórica, ¿no? Y lo mismo que he puesto este ejemplo, ¿no?, de la cuestión de las prisiones, podemos abordarlo en cualquier otro sistema, podemos abordarlo en el sistema judicial, o sistema educativo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, al final, ese sistema de dominación, ¿no?, que llamamos antigitanismo, ese sistema de dominación que se basa en la raza, que se construye bajo ese proyecto civilizatorio de la modernidad, ¿no? El momento que se inventa el hombre blanco como ese el único modelo de ser humano. Al final la racialización, el proceso de racialización no es otra cosa que la deshumanización, ¿no? Yo por eso soy bastante cuidadoso con esa terminología, porque se verá que algunos te dicen, claro, el gitano, el negro, el moro son racializados, ¿no? Son construidos como personas no suficientemente civilizadas, que no forman parte de esa sociedad, de ese proyecto europeo, de esa idea de la ilustración, ¿no?, y del progreso. El blanco también es racializado, pero creándose como suprahumano, ¿no?, como el modelo de humanidad. Yo, aunque entiendo esas explicaciones, prefiero evitarlo, especialmente por otra cosa de la que me gustaría hablar más adelante, por esa usurpación de ciertos aspectos, ciertos movimientos blancos que quieren repensarse como menos blancos y utilizar todas estas herramientas políticas, ¿no? Pero bueno, ahora iremos ahí, ¿no? Está hablando de ese sistema de dominación, a la vez que se convierte en una práctica política que afecta a nuestra vida, genera sus sistemas de legitimación, ¿no? Y ahí tenemos todo un abanico de aspectos que van a apoyar ese sistema de dominación, ¿no? Que va, pues, eso, desde la educación, el sistema judicial, las políticas urbanísticas. Es decir, estábamos discutiendo antes, los guetos gitanos no crecen por arte de magia como los champiñones en las afueras de la ciudad de España. Sí, el gueto es más, si analizamos un poco la historia de los guetos en el Estado español, hay un patrón, un patrón temporal, ¿no? Se van desde los finales de los 70, principios de los 80, y todos van siguiendo el mismo modelo, ¿no? Tenemos el caso del Sacromonte, por ejemplo, en Granada, como se ha comentado del Sacromonte, para al final convertir un barrio prefabricado. Voy a pegar voces y ya está. Sí, después, a ver, es que se va... ¿Ahora? Sí, a ver. ¿Prueba? ¿Ahora? Y si te lo mantienes... Sí. Es que después se me olvida, empiezo a hablar y digo, ojalá se me olvida. Está viendo, la construcción de esos guetos tienen un mismo patrón, ¿no? Vamos viendo como el caso, por ejemplo, de Sacromonte de Granada, después de un invierno que llovió mucho, sabéis que muchos gitanos vivían todavía en cuevas, ¿no? Una cueva se derrumbó y entonces, bueno, esto es peligroso para los gitanos, los sacaron de allí y construyeron un barrio que en teoría era provisional, que se llamaba la Virgencica, que de provisional acabó convirtiéndose después, bueno, lo que hoy día es Almanjaya, trasladando a Almanjaya esos gitanos.
pasa en Sevilla con Triana, ¿no? El desalojo de gitanos, aquí en Barcelona, ¿no? El barrio La Mina y demás. Todo ocurre en el mismo espacio de tiempo y con los mismos patrones. Llamarme mal pensado o conspirativo, pero yo creo que hay ahí un patrón detrás de todo eso, ¿no? Todo eso va a apoyar, va a de alguna manera cimentar y a fortalecer ese sistema de dominación, ¿no? Los servicios sociales. La relación con los servicios sociales, si hablamos de la educación es violenta, el caso de los servicios sociales, porque en ciertos ambientes también de la izquierda, cuando hacen la crítica a la policía, violencia policial, se llega a entender más, pero al final la violencia policial no es más que la punta del iceberg, que se permite gracias a todos esos sistemas que están apoyando, ¿no? Entonces hablamos que al final la cuestión no es, el problema principal no son los racistas, es el sistema donde se encuadra todo esto, ¿no? El tema no es que ese policía sea racista, sino que toda esa labor policial está hecha para vigilar y disciplinar a nuestra gente, ¿no? Los servicios sociales, en el fondo, cuando llegas allí te encuentras, si te encuentras te vas a encontrar un trabajador o una trabajadora social que ponga en cuestión, ¿no?, tu capacidad. En el fondo lo que está funcionando es esa idea de los gitanos, esa idea de que somos gente que no somos capaces de educar a nuestros hijos, o que no vamos a educar, o que nuestros hijos no van a ser suficientemente, igual que nosotros hemos sido, suficientemente buenos ciudadanos y ser parte de la sociedad paya, ¿no? Y eso al final acaba con la situación de muchas familias separadas de su hijo. Todo eso, esos son casos que nosotros vemos mucho más común de lo que quisiésemos, ¿no? Después, los medios de comunicación no voy a entrar ahí, creo que es evidente cómo funciona legitimando este sistema, ¿no? Después también hay toda esta idea de lo que llamamos esta ideología de la ignorancia, ¿no? El poder payo se permite decir, es que yo no sabía, es que nosotros no sabemos de esa existencia, ¿no? Yo estoy muy informado de lo que pasa ahora mismo, yo qué sé, en el debate entre Donald Trump y yo no sé qué, pero no sé lo que pasa en el gueto gitano que está a 4 kilómetros de mi casa, ¿no? Y qué pasa por allí. Y hay otra cosa ahí que también suele generar bastante crispación, y es que ciertas narrativas de liberación del mundo que funcionan en el mundo payo, en el mundo blanco, y que son muy loables y muy justas para el mundo payo, también funcionan como forma de sustentar ese sistema de dominación. Esas narrativas donde se piensa como, bueno, que los gitanos somos más machistas o más homófobos que el resto, que no sabemos organizarnos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nos organizamos de manera diferente. Porque a lo mejor nuestra célula política resulta que es nuestra familia. Y eso no se entiende. Y a lo mejor eso es lo que nos ha permitido sobrevivir 500 años, ¿no? De hecho, hay ejemplos. En los 70 hubo grupos maoístas y trotskistas que intentaron intervenir y al final acabaron fracasando, ¿no? O incluso los espartaquistas de Rosa Luxemburgo, que intentaban analizar el pueblo gitano como un pueblo clase y demás, y todos acabaron fracasando precisamente porque eran incapaces de entender que ya estaba, esas formas políticas de organización ya estaban funcionando entre nosotros, ¿no? Lo que decía antes, 500 años de resistencia no es una metáfora, es la historia de nuestra gente. Ahora, en ese ejercicio que estamos hablando, de esa necesidad de dar la vuelta al sistema, de pensar en medidas y fórmulas políticas que rompan con ese marco que se nos ha venido impuesto, es fundamental entender cómo se genera, ¿no?, esa ficción paya de los gitanos, ¿no?, eso que hemos llamado los gitanos. Y ahí la producción académica tiene una labor importantísima, ¿no? Cómo se acaba generando esa historia. Es decir, yo creo que una de las mayores frustraciones que tenemos, es decir, yo que me dedico a la investigación y demás, creo que cualquier gitano o cualquier gitana que se dedique a esto, siempre acabamos, lo he hablado ya con muchos primos y primas, ¿no?, abordando desde la lengua y desde la historia, ¿no? Y resulta súper frustrante darte cuenta que eso que llaman historia gitana nos habla de nuestros antepasados, nos habla de nosotros. Esa categoría académica de historia gitana no es más que una autorreflexión paya, ¿no? El payo se piensa a sí mismo a través de construirnos a nosotros como una alteridad, como un otro extremo, ¿no? En el caso hay muchos ejemplos que podemos usar, uso mucho el de la mujer gitana, me parece súper evidente, ¿no? Como en el caso de, si vais un poco a la literatura y ver cómo la mujer gitana estaba, el caso de Mérimée, ¿no?, y
y demás, cuando la mujer paya supuestamente la sociedad demandaba de ella que su virtuosismo dependiese de que estuviese en casa, la mujer gitana, ¿cómo se presentaba? Como la Carmen, ¿no? de Mérimée, como una mujer, no sé cómo, o sea, qué terminología, pero creo que todo el mundo me entiende, ¿no? No precisamente en casa, tal, porque además en aquella época, siendo un hombre gitano, había muchísimas probabilidades de que acabase en prisión o muerto. Si hemos sobrevivido precisamente era porque si esas mujeres no podían estar en casa de la misma manera, ¿no? Pero bueno, esa mitología se genera ahí. Ahora, después de la revolución industrial, cuando las sociedades avanzan, se considera la mujer paya, una virtud ser emancipada, ganarse la vida de manera independiente y demás. ¿Cuál es la imagen de la mujer gitana? Una mujer ultraconservadora, machista. Pero es que ninguna de las dos existe. Si es que eso está nada más que en la mente, en esa mitología, en esa construcción moderna. Pero es que el discurso académico, la historia forma al final una colección de todo esto. Ahora que hay tanto debate con las fake news, y a los libros de historia gitana, está lleno de fake news. Entonces, ahí hay que cuestionar esa producción académica también, ¿no? Hay que cuestionar cómo se nombra esa realidad, cómo se piensa, ¿no? En el mismo caso de, sabéis, el momento más álgido, ¿no? El peor momento de la historia gitana en el Estado español fue la Gran Redada, ¿no? Conocéis un poco más o menos los periodos, ¿no? 1425, la llegada de los primeros gitanos por Perpiñán, ¿no? 1499 es cuando va a empezar toda la legislación, lo llamamos la legislación antigitana, ¿no? Con los reyes católicos, la pragmática de Medina del Campo, al que va a seguir más de 230 leyes antigitanas, ¿no? Hasta la pragmática de Carlos III, ¿no? Me acuerdo de cómo empecé a decir así como esos que se dicen gitanos no provienen, declaro que esos que se dicen gitanos no provienen de raíz infecta alguna, ¿no? Me quedó muy clavada esa expresión, ¿no? En todas esas leyes no voy a entrar mucho en la parte histórica porque también me interesa más abordar la cuestión política, ¿no? y la actualidad, pero de manera resumida todas estas leyes lo que hacían era de alguna manera coincide, ¿no? Como hablamos antes, con la expulsión de musulmanes y judíos, ¿no? Que sabemos que eso no es real, pero bueno, dentro de esa mitología se supone que se habían expulsado, necesitaban mano de obra, para eso permiten quedarse a los gitanos, pero a condición de dejar de ser gitanos, ¿no? Y ahí, bueno, se prohíbe, por ejemplo, el caso de los nombres. Yo en mi caso soy Fernández, como sabéis, supuestamente sería hijo de Fernando, pero yo no soy hijo de Fernando, yo quiero decir que mis antepasados fueron obligados a trabajar para Fernando, ¿no? Porque se le obligaba a dejar el modo de vida viajando. No quiero usar el término nómada porque también hay mucha mitología sobre todo eso. La cuestión del nomadismo era una cuestión de trabajo, ¿no? Si tú te dedicabas a ser canastos o te dedicabas a herrar caballos y demás, necesitabas tener un margen, ¿no? De clientela amplio y eso te obligaba a moverte. Bueno, se prohíbe todo eso, se obliga a los gitanos a sentarse, tomar los nombres de las familias para los que trabajan. Se llega a prohibir incluso el matrimonio entre gitanos. Ya he hablado de la cuestión de la lengua, ¿no? El caso de que un gitano o una gitana hablase en romanés, nuestra lengua materna, se le cortaba la oreja y la lengua, ¿no? Y el momento más oscuro de esa historia es lo que llaman, algunos de estos autores académicos lo han llamado la Gran Redada. Yo prefiero llamar las cosas por su nombre, prefiero llamarlos genocidios. Parece que hay un miedo también a hablar, parece que no, que el genocidio comienza en la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya había comenzado, ¿no? Fue un plan desarrollado el Marqués de la Ensenada, ¿no? ¿Quién era el Marqués de la Ensenada? Yo siempre lo he estudiado, no sé, pero me imagino que la formación que hemos recibido en estos términos no será muy diferente, ¿no? El Marqués de la Ensenada como el gran modernizador ilustrado, ¿no? Que trae la idea europea ilustrada a España y moderniza el sistema, ¿no? Este mismo es el que va a desarrollar un plan para intentar exterminar a nuestra gente. El plan consiste en la noche del 30 de julio de 1749, apresar a todos los gitanos, separar a los hombres y las mujeres, separar a los niños mayores de 7 años de sus madres, a las mujeres encarcelarlas en conventos, en otras zonas, y a los hombres mandarlos a hacer trabajos forzados. Muchos de ellos, la mayoría, acabaron en el puerto de Ferrol, en Galicia, La Carraca, en Cádiz, y Cartagena, en Murcia. Todavía hoy esos son 3 puertos que gozan de bastante buena salud económica y generan muchos beneficios. Esos beneficios están construidos sobre la sangre y el dolor de
de nuestra gente. Por eso cuando hablamos de políticas de reparación histórica, a lo mejor no hay que hablar de una manera tan abstracta, a lo mejor hay que hablar más en términos materiales y económicos, ¿no? Ahora, en este proceso, hace un paréntesis aquí, porque hace poco, una semana o así, creo que leí que había aprobado la posibilidad de estudiar, ¿no?, de generar unos materiales de historia gitana en los institutos, ¿no? Ahora mi pregunta ¿es compatible la historia gitana y la historia blanca española? Porque al final, ¿sí? Yo tengo bastantes problemas con eso, porque para mí, al final, como se está planteando, de hecho estuve en alguna de las reuniones esas que se hicieron en el Ministerio y acabé abandonando el proyecto, precisamente por eso, no creo que se pueda hacer un añadido. Es decir, la historia gitana es contraria a la historia de la blanquitud. Y al final, ¿cómo va a ser? Si se hace ese añadido, entonces, ¿cómo van a educar a los niños en el colegio? ¿Van a decir que el Marqués de la Ensenada por la mañana se levantaba de 9 a 2 y era un gran ilustrado, moderno y modelo a seguir, y por la tarde de 5 a 7 era un genocida? Eso forma parte de lo mismo. Que el tema no es que el Marqués de la Ensenada sea un ilustrado y a la vez un genocida, es que van de la mano. Porque todo ese proceso de la modernidad, que está hablando, esa creación de los gitanos, el genocidio y el epistemicidio va de la mano. A la vez que se genera una imagen, una ficción de qué es el gitano, qué es lo gitano, se necesita acabar físicamente con los gitanos de verdad. Eso va de la mano. Entonces, eso pone en una situación bastante complicada. Hablar, ¿no? Pues esta idea, últimamente se debate mucho sobre esta idea de vamos a decolonizar la universidad, vamos a decolonizar, vamos a pensar primero cómo y si es posible, ¿no? Y a partir de ahí, porque todos estos procesos de deshumanización, al final, lo que sea, va de la mano la muerte física y el epistemicidio. ¿Qué es esto del epistemicidio? Es borrar cualquier tipo de producción, de pensamiento, de construcción política propia gitana, ¿no? Y además, los gitanos, cuando llegamos aquí en 1495, todavía no se había dado ese proceso de deshumanización. El proceso de deshumanización aparece a partir de 1499, con estas pragmáticas que hablamos de Medina del Campo y todo lo que le va a seguir. ¿Por qué digo que no había aparecido? Pongo un ejemplo. En esa primera entrada de 1425, el salvoconducto, ¿no?, que ofrecía el rey, ahí daba permiso. De hecho, el salvoconducto lo reproducen casi todos los gitanólogos, ¿no?, casi todos los especialistas, ¿no?, en romanistad y demás, pero nadie parece señalar el punto de que cuando se presentaba ese primer grupo que decía venís comandado por el conde Juan y el duque Tomás, que iban a Santiago de Compostela, y el rey le ofrece ese salvoconducto, ese pasaporte para poder viajar por los reinos de la península ibérica, ahí le daba permiso a estas dos personas a legislar sobre su gente. Es decir, hay un precedente histórico de autonomía política de nuestro antepasado aquí, ¿no? Y en ese momento funcionaba lo que se llama el cri romaní, que existe en muchos otros países de Europa, ¿no? Aquí hay algunas prácticas un poco que son derivadas de eso, aunque se intentó acabar con ello. El Romani Cri es un tribunal, es decir, una medida de solventar problemas, posibles situaciones de violencia intraétnica, ¿no? Es decir, que si yo tengo un problema con otro gitano, pues en vez de ir a matarme con él, pues confiamos en una tercera parte que ponga, como si no, cualquier juzgado, cuando vais aquí a un juzgado, ¿no? Eso se prohíbe y se acaba, ¿no? Porque claro, no se puede permitir que si tú generas la idea de que esos gitanos, los gitanos, son gente inculta, incivilizada, incapaz de autogobernarse, ¿cómo van a generar modelos de organización política de este tipo, ¿no? Eso se corta de raíz, ¿no? Entonces, por eso está muy curioso, porque cuando se forman los guetos en el fondo son cárceles, funcionan como cárceles sin muros, y ahí las maneras de relacionarse son también encarcelarias, la competición por los recursos, por los pisos, y eso evidentemente genera situaciones de violencia. Y después vienen a preguntarnos, oye, gitano, ¿y cómo vais a solucionar
Yo no quiero que me habléis aquí de autonomía. Vamos a sentarnos a hablar de lo que a mí me interesa. ¿Cómo voy a solucionar los problemas de violencia dentro del gueto? No, preguntaros quién ha creado esos problemas. ¿De dónde vienen? Nosotros teníamos nuestras herramientas para solventarlos. Y las acabáis extirpando. Y después generáis encima los guetizáis. Y encima venís a buscar explicaciones. Veis que nosotros demos las explicaciones al problema creado desde fuera, ¿no? Entonces, en esa construcción de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Decíamos la construcción de ese sujeto era ontológica, no tenía que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer, sino con cómo se nos piensa, y eso es inamovible, ¿no? Yo por eso todo este debate, este discurso de los referentes, cada vez que me dice, no, tú que tienes que ser un referente para tu comunidad, yo salgo corriendo, porque eso no sirve para nada, porque el problema no es mi comunidad yo tengo referentes, yo tengo a mi padre, tengo referentes, o a mi abuelo, no necesitamos eso, lo que necesitáis es cambiar el chip en esos modelos de la blanquitud, ¿no? Ahora, ese sujeto se genera primero como un sujeto, ¿no? Está hablando de la labor de la academia, ¿no? De la labor de investigación, como un sujeto a analizar, ¿no? Constantemente, que hace muchas veces esto de los expertos. ¿Cuántos expertos en gitanos? ¿Se puede ser experto en gitanos? Sí, tú puedes ser experto en racismo, puedes ser experto en relaciones sociales, pero hay toda una rama de estudios, ¿no? Esta gitanología, nosotros llamamos, que se piensan expertos en nosotros, ¿no? Es decir, a la vez que se da ese proceso, ¿no? de generar un sujeto a analizar, se genera un sujeto a intervenir. Es decir, todas las lógicas, las políticas de ONG, las políticas sociales que hoy día vimos son herederas directas de esa misión civilizadora de la modernidad. Sí, yo he visto proyectos de vamos a levantar a los niños a las 8 de la mañana para llevarlos al colegio. O medidas de este tipo. Es decir, los proyectos, las políticas públicas no responden a nuestras demandas como colectivo, ni a nuestras demandas políticas. ¿A quién responde? Responde a esa sociedad que piensa que somos un problema y que necesita minimizar los daños de alguna manera, ¿no? Y todo eso forma parte pues, de esas lógicas donde en la modernidad está hablando, si hasta 1400, a partir de 1425 a 1499 no se había dado ese proceso de deshumanización y aparece en 1499, ¿por qué? ¿Qué ha pasado entre 1425? ¿Qué nos tocó en el reparto de la tarta? Un grupo de ONG que más o menos le laven la cara de vez en cuando al sistema, ¿no? Entonces, si esos sistemas están constantemente, esos derechos están constantemente vulnerados, se nos aparta del debate político, se nos manda a la marginalidad. Ahora, en esa marginalidad, en ese margen de lo político, no estamos solos. Ese espacio lo compartimos con los afrodescendientes, lo compartimos con la gente mola, con la gente asiática, con todos los no blancos, ¿no? Y ahí está la necesidad de construir esa orientación. Es decir, si la modernidad ha creado la idea del blanco como ese modelo humano, ¿no? Ellos, el blanco es la humanidad, el resto no somos suficientemente humanos. Y nosotros reaccionamos contra eso, nuestro objetivo no puede ser acabar con ese quitar el blanco de ese pedestal para poner el gitano o para poner al negro, porque eso estamos cayendo en las mismas lógicas. De lo que se trata es de romper con ese pedestal. Y por eso requiere que esa alianza sea estratégica. No es una cuestión de vamos a hacer una coalición al tipo de la izquierda blanca, porque así somos más y somos más fuertes. No, es que cuando aquí no se está respetando el legado y no se debate el legado colonial, las riquezas que generó el legado colonial, la venta de personas negras en esta tierra, eso también es un problema mío como gitano. Porque forma parte de esa estrategia. Cuando analizamos la política de frontera, la ley migratoria, también es. Lo que ha hecho el poder blanco es poner mucho esfuerzo en dividir todo eso para que no construyamos esa alianza. Y es el momento de construir y a partir de ahí avanzar conjuntamente, ¿no? En el proceso de emancipación colectiva de nuestra gente, ¿no? Y ya creo que he hablado un montón, ¿no?